Hola Sebastián. Hola Rosa. Bueno, una alegría estar aquí juntos y bueno, en esta ocasión estamos para hablar del primer libro que recibiste. Me gustaría, ya lo sabes, empezar viéndonos juntos para, bueno, cerrando los ojos unos minutos para dejar fluir al espíritu en comunión y abrir nuestros corazones. Siento un profundo agradecimiento por este encuentro. Y dejo que mi corazón se abra para darse. Para recibir el amor de Dios y para darlo tal y como he sentido al leer las palabras de mis diálogos con Jesús y María, tal como tú te diste, tal como recibiste el amor de Dios. Invito a abrir los corazones para escuchar esta música que son los diálogos del amor. Y extiendo este agradecimiento a Jesús y María por entrar en el diálogo. Y poco a poco voy abriendo los ojos, vamos abriendo los ojos. Y bueno, me gustaría empezar el diálogo, por empezarlo de alguna manera. Eh, Primero comentar que los libros van a salir muy pronto, pero que he rescatado estos textos de lo que has compartido en el blog, lo que se ha compartido en el blog. Entonces, las primeras palabras que me gustaría leer y a partir de aquí te voy a preguntar son las palabras finales del epígrafe, porque tal como lo dicen, bueno, voy a leerlas y después voy a dejar que surja la pregunta. Estas palabras tienen el tinte, el sabor y el color personalísimo de un alma amorosa
que ha hecho que mi palabra se haga carne en ella, alcanzando así la autenticidad del corazón, es decir, su verdadera identidad como hombre Dios, la cual surge de encarnar a Cristo. Tú que lees estas palabras debes saber que todos tienen la capacidad de hacer que la palabra se haga carne, por medio de la individuación del Cristo en ti. Todos tienen la capacidad de darle un rostro único al amor. En esto radica el misterio del amor. El misterio por el que quien es uno se hace muchos. Este es el misterio de la encarnación. ¿Estás dispuesto a dejar que el amor se haga carne en ti? ¿Estás listo para dejar que se oiga tu verdadera e insustituible voz entre las muchas dentro del coro de la creación, con tu timbre, tu nota y tu color? El que pueda entender, que entienda y alabe a Dios, y el que no, que confíe. A ti te digo, entra, bendito de mi Padre. Y aquí surge mi pregunta. Sé que te voy a hacer viajar un poco en el tiempo al Sebastián que empezó a recibir estos diálogos. Ahí es donde me gustaría que contaras un poco cómo fue, cómo eras tú, cómo era Sebastián entonces, cómo empezó esta recepción. Porque es antes de Elige solo el amor. Esta es la primera recepción, ¿verdad? Sí, así es, y te agradezco muchísimo por darme la oportunidad de compartir esa parte del camino y también por poder darle la visibilidad que corresponde a la obra de mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, que ya en un brevísimo tiempo va a estar disponible a nivel mundial. Sin duda estos escritos fueron los primeros que yo recibí. Tal como está en el libro, se explica cómo esto se originó. Y bueno, básicamente en febrero del 2013 yo estaba solo en casa rezando y Jesús se hizo presente en ese momento y me dijo lo que figura ahí en el libro, ¿no? Lo primero que él hizo fue hacer una pregunta. Me dice si estoy dispuesto a ayudarlo a salvar al mundo. Esa experiencia fue una experiencia de inmensa intimidad, pero también de fraternidad, en el sentido en que yo estaba frente a alguien que me conocía desde siempre y a quien yo conocía desde siempre. Entonces, con esa naturalidad de estar frente a quien más conoces y quien más te conoce, y en un vínculo de amor infinito, y con total naturalidad yo contesté que sí, y se empieza a desarrollar. Entonces, a partir del día siguiente, todos estos escritos, él me dice al día siguiente, tal como está puesto ahí en el libro, quiero que escribas para mí. A partir de ahora serás un lápiz en las manos de Dios. Y también usa otra expresión que es un lápiz en las manos del amor. Y empieza en las primeras manifestaciones bueno, a decirme el propósito de estos escritos y cómo se irían haciendo y demás. Y a partir de ese momento él me va mostrando y dictando lo que después se transforma en los mensajes de este libro, ¿no? Tanto Jesús como María.
en diferentes manifestaciones. Mi diálogo con Jesús y María es digamos, una manifestación de cómo nosotros podemos acceder al conocimiento de la verdad desde una manera diferente que es la del intelecto. Mi diálogo con Jesús y María es pura experiencia, si bien elige solo el amor, también lo es. Mi diálogo con Jesús y María es la pura experiencia del alma que está siendo transformada, ¿no?, por Cristo. Y bueno, es esa etapa final de la noche oscura de mi alma que yo recorrí y que finaliza, por ponerlo en algún contexto histórico temporal, finaliza para el final de la recepción de mi diálogo con Jesús y María. Eso, la recepción empezó en febrero del 2013 y finalizó en el 2016, y para ese 2016-2017 ya era como el final del proceso que llamamos la noche oscura del alma. Así que es un momento de muchísima transformación y de muchísima integración de la presencia de Cristo en mí. Hasta ese momento, digamos, yo iba teniendo diferentes manifestaciones que de hecho están escritas, están compartidas en el libro, algunas de ellas, pero esta es la primera vez, febrero de 2013, en que esa manifestación de Jesús en mí se manifiesta para escribir mensajes, para escribir algo que se comparta al mundo. Y lo hice con total obediencia, como siempre. Ya para ese momento me resultaba fácil entender la presencia del cielo. Digo fácil en el sentido del entendimiento, aunque no fácil en el sentido de mi humanidad. A lo largo de mi diálogo con Jesús y María se puede ver las resistencias que hay, los acomodamientos que hay de mi estructura psíquica, mental y además física, y además de las condiciones externas de vida. Hay claramente un antes y un después para mí, a partir básicamente de ese tiempo en que recibo mi diálogo con Jesús María, y podríamos decir que de alguna manera es el tiempo en donde nace el nuevo Sebastián, el nuevo Cristo que yo soy. Esto de que soy un nuevo ser, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, es la conclusión final de mi diálogo con Jesús y María. Entonces podríamos decirlo sin temor a equivocarme, que mi diálogo con Jesús y María es una manifestación en la conciencia de el proceso de nacimiento de Cristo en mí, es el parto de Cristo en mi humanidad, y así es como acontece en todas las almas. Por eso es que Jesús quiere compartirlo, porque si bien algunos aspectos de la forma pueden ser diferentes, en esencia el camino es el mismo, de todos. Todos pasamos por ese proceso de la noche oscura del alma, de un modo u otro, con mayor o menor intensidad, mayor o menor duración, dependiendo de cada persona, pero es un proceso de transformación muy profunda, cuyo final es el nacimiento de Cristo en nuestra humanidad, y eso es lo que manifiesta mi diálogo con Jesús y María. Gracias por preguntar. Así lo he sentido por lo que he leído, en los trozos que he leído, de los cuales he rescatado algunos trocitos, porque lo sentía como que también era mi proceso de despertar. Entonces, la verdad es que yo creo que va a ayudar muchísimo, porque el hecho de ver que el proceso es muy parecido en cada uno de nosotros, pero que tiene una conclusión, un final de luz, un final de cristificación. Y ese proceso, tal como está explicado aquí, que bueno, he rescatado varias cositas y vamos a mirar algunas, yo creo que es muy hermoso. Primero, que se comparta.
sea, primero que lo hayas vivido y que lo cuentes de un modo tan abierto, tan sincero. Es como que veo un Sebastián totalmente cristalino y transparente que, que se abre a que podamos ver cómo fue su transformación de un modo muy hermoso, diría que tan hermoso como las respuestas que te dan Jesús y María en su momento cuando tú muestras tus dudas, muestras tus miedos, muestras tan amoroso es su respuesta como el exponerlo ahora para que los demás podamos ver que cuando estamos en ese punto, estamos en el camino de transformación crística. Esto por lo menos para mí creo que es una de las cosas más hermosas que he visto que alguien puede hacer. Y por eso te lo agradezco de todo corazón, porque realmente es muy bello que lo puedas compartir. Y yo te agradezco la oportunidad de poder hacerlo de este modo también a través de este ciclo de diálogos de corazón a corazón que estás coordinando, porque creo firmemente que lo que decís es exactamente tal como lo expresás, en el sentido en que si hay algo que Jesús y María quieren con esta obra y con todo lo que está viniendo del movimiento del amor hermoso, todas estas obras que nos son reveladas, es que estemos acompañados en ese proceso que llamamos la noche oscura del alma. El ser humano, en forma individual y colectiva, pasa por un periodo de profunda transformación, un periodo en donde el mundo deja de tener sentido para esa alma y empieza a cuestionar el sentido de todas las cosas, que no es otra cosa que empezar a responder a la pregunta de ¿qué soy? Ese proceso es un proceso que incluye un encuentro directo cara a cara del alma con Cristo y es totalmente fundante y transformante. Hay literalmente un antes y un después. Nada de la humanidad de uno o en forma colectiva también queda en pie después de ese encuentro fundante con el amor divino que Cristo es. Y la transformación es tan grande, tan profunda, que hay un periodo donde se nos hace un poco difícil quizá porque no entendemos o porque no nos entienden o porque no encontramos cómo identificarnos, porque somos tan únicos que no tenemos una comparación con la que compararnos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí Jesús viene a mostrarnos de manera, en mi opinión, elocuentísima, que nunca estamos solos, y mucho menos en ese periodo de tiempo. Y se ve claramente con las respuestas que vos mencionás, la dulzura y el cariño con que te van llevando, eh, hace que uno pueda recorrer ese proceso del parto de Cristo en uno, en paz y acompañado por los ángeles, acompañado por Jesús, por María, por el cielo en su totalidad y también por personas, en este caso, bueno, vos, yo, otras personas que de un modo u otro van a aparecer en tu vida para ir acompañándote durante ese periodo que, si bien se llama la noche oscura del alma, yo creo que debiera llamarse el tiempo de iluminación de la conciencia, porque eso es lo que es en realidad. Es un periodo donde el alma se ilumina y está del gozo de ese proceso de transformación que uno incluso quisiera revivirlo incontables veces después que lo pasó, ¿no? Y que lo entiende, porque las gracias que se reciben son tan desmesuradas que supongo que es lo que ocurre con un parto, ¿no? La gracia de haber dado vida es tan desproporcionadamente grande en maravilla y alegría que pues el dolor que haya pasado, si es que existió, se olvida inmediatamente. Algo parecido pasa aquí, con la diferencia de que son Jesús y María quienes nos conducen. Así que
Muchísimas gracias por dar la oportunidad de que aquel que está pasando por este periodo de cristificación se sienta acompañado, se sienta que está caminando al cielo y que al cielo va a llegar porque una vez que se empezó ese proceso, Dios lo termina y lo concluye siempre bien. Muchísimas gracias. Sí, esto es la confianza, es una de las cosas que iremos viendo, porque, claro, es como que para que este Cristo se haga carne, es como si lo que nos hemos identificado hasta ahora, lo que hemos llamado ego, ¿no? La personalidad de algún modo humana, desconectada de esa divinidad, que en realidad nunca estuvo desconectada, pero la sentimos así. Tenemos que pasar ese duelo, ¿no? Tenemos que pasar ese duelo. Y una manera muy hermosa que nos enseña Jesús a pasar ese duelo nos habla del perdón. Entonces quería leer este trocito en el capítulo en donde te habla de un lápiz en las manos del amor, te dice, te bastará mi gracia. Es cortito, pero me lleva a lo primero que quiero comentar. Entonces nos dice, perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado. Yo te he creado para que seas feliz en mi amor. Mi amor es misericordioso, compasivo, perdona todo y contempla todo. No hace acepción de personas y disculpa todas las ofensas. Mi amor es bondadoso, providencial, caritativo y servicial. Todo lo resuelve. Perdóname, háblale al mundo del perdón a Dios, de la necesidad que tienen los hombres de perdonar a Dios. Perdónate, háblales también del perdón a uno mismo, porque perdonar es el privilegio de los perdonados. Perdónalos, háblales del perdón a los demás, al mundo, a la sociedad, a la vida, a todos y todo. Háblales de mi misericordia. Háblales con la palabra, con el silencio, con tu testimonio de vida, con tu oración, con tus alegrías y tus lágrimas. Háblales como a ti mejor te parezca. Pero por sobre todo, que tu vida sea un canto al perdón, porque esa es tu única función en este mundo. Perdonarlo todo en mí. Entonces podríamos decir que el perdón es el principio y es el camino con el que empezamos cuando nos sentimos perdidos. Así lo he sentido yo para mí también, pero fíjate que nos habla del perdón a Dios. Esto es lo que... Wow. Dice, háblale al mundo del perdón a Dios, de la necesidad que tienen los hombres de perdonar a Dios. ¿Cómo es eso posible? Yo ahora lo entiendo, porque si hemos juzgado a Dios, pues tenemos que perdonarlo. Todo lo hemos hecho nosotros. Pero realmente todavía sigue siendo algo que es wow. Como dice esto Jesús, ¿no? Me gustaría cambiar, ampliaras un poquito. Sin lugar a dudas, de hecho, mi diálogo con Jesús y María es, en gran medida, podríamos decir que es el perdón como energía de la conciencia o energía de Cristo actuando en este caso en mí, pero en el alma, ¿no? Nosotros, en realidad, cuando llegamos a ese momento de unión con Cristo, que es lo que decía anteriormente, que entonces empieza este periodo de cristificación o de transformación profunda en la persona,
que puede ser tan extremo o no, dependiendo del alma. Extremo por ahí no es la palabra adecuada, pero sí radical. A veces esa transformación es muy, muy radical, normalmente no, pero siempre existe este antes y después, que es de lo que estamos hablando, la cristificación de la persona humana. Y lo primero que aparece es el perdón. Un perdón que es el perdón de Cristo, por eso digo que es una fuerza de la conciencia de Cristo. No es el perdón intelectual o el perdón que uno puede racionalizar y entonces uno dice, bueno, me dio tal persona o tal circunstancia, entonces la perdono. No, eso es el perdón de Cristo actuando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma y transformándonos por sí mismo. Es decir, que el perdón de Cristo, que es la parte de la potencia de Cristo en ese momento, guiado por el Espíritu Santo, lo que hace es empieza a traernos una experiencia de resignificación de absolutamente todo y nos da un nuevo entendimiento. Y en ese nuevo entendimiento vamos perdonando todo, pero no desde el lugar de que hay un culpable a quien yo tengo que perdonar, sino que es más bien una reinterpretación del conocimiento que me lleva a mí a la conclusión de que todo es como es. Finalmente no necesito perdonar nada, necesito simplemente unirme a Cristo. Pero no lo puedo hacer si el perdón no limpió, por decirlo de alguna manera, en mi corazón y en mi mente, todo aquello que yo fui construyendo antes para echarle la culpa a todos y a todo, incluyéndome a mí mismo. Podríamos decir que el periodo anterior al encuentro con Cristo es un periodo culpógeno, un periodo vivido en la conciencia de la culpabilidad, que en definitiva es el pecado, ¿no? Es la culpa entendida desde el lugar de que yo me separo de Dios, me separo de todo, creo un ser individual, desconectado de todo, y para eso necesito de la culpa para poder crear constantemente enemigos que hagan que mi individualidad desconectada exista, porque el ego existe sí y solo sí sobre la base de un enemigo. Entonces voy creando un estado de conciencia culpógena que me permite a mí ser especial, creando enemigos en todo y todos, incluyendo a Dios. Por eso es que habla también de esto del perdón a Dios. El perdón a Dios tiene que ver con, a mí también me sorprendió cuando escuché eso, porque yo no sentía que tenía que perdonar a Dios en nada, y tampoco sentía que tenía que perdonar a nadie, porque mi estado en ese momento era de tanta transformación que no podía pensar mucho, así que tampoco me preocupaba mucho si me habían herido o no, porque el alma queda tan sumergida en la energía de transformación que no le queda ni fuerzas para pensar en otra cosa. Pero se va manifestando lo que necesitamos. Cristo va manifestándolo. Y ahí dice con claridad que perdonemos a Dios, que perdonemos a los demás y que nos perdonemos a nosotros mismos. Son las tres dimensiones del perdón, explica en un momento Jesús. Mi diálogo con Jesús y María es una obra de profundo discernimiento del alma. Es para mí, un compendio para poder entender la dinámica del alma en su relación con Cristo, en la relación directa con Dios. Y por eso tiene muchos capítulos donde nos ayuda a entender la dinámica del alma. Por eso digo que es una obra también de discernimiento para las almas, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos y también conocer cómo las otras almas están recorriendo su camino y poder comprenderlas con más claridad. Una de las cosas que dice ahí es que el perdón tiene tres dimensiones. Necesitamos perdonar a Dios porque hay un montón de cosas en nosotros que le echamos la culpa a la vida. Eso es Dios en realidad, por eso Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida.
le echo la culpa porque no fui tan inteligente, porque me hizo hombre, porque me hizo mujer, porque me hizo nacer en el país que no me gusta, porque me mandó a la gente, por lo que sea. Pero hay muchísima culpa invertida en nosotros a la vida, que a veces no lo manifestamos como a la vida, pero sí al mundo. Entonces empezamos a decir que es un mundo tan injusto, un mundo tan cruel, un mundo tan frívolo, que entonces yo no puedo ser otra cosa que eso. Bueno, todo eso está encerrado dentro de lo que es la culpa a Dios. La culpa a este ser o a este algo ajeno a nosotros, que no sabemos por qué nos ha mandado a vivir una vida miserable, llena de problemas y demás. Y eso está muy enraizado en nosotros. Y por eso es que de alguna manera tratamos de compensar esa creencia de culpabilidad hacia Dios, hacia la vida, eh, haciendo, bueno, lo que hacemos a través del ego. Si hay algo que yo comprendí desde mi experiencia personal a través de la transformación en mi diálogo con Jesús y María, es que empecé a tener, gracias a esta transformación, por primera vez, un auténtico sentimiento de gratitud a la vida, al mundo, a todo, y una enorme alegría de estar vivo. Si bien yo en general siempre tuve una tendencia a la alegría, pero esto es otra cosa, es otro tipo de alegría. Es una alegría sincera, una alegría profunda en donde uno dice gracias a la vida, gracias Dios por haberme llamado a la existencia, porque empezamos a comprender un montón de cosas que nos inspiran gratitud por primera vez. Antes de ese encuentro fundante con Cristo, en realidad lo que vivíamos era una vida en batalla, en pelea con el mundo, con la vida, con todo, y todo eso es lo que encierra el perdonar a Dios. Perdonar a la vida, perdonar a los demás, perdonar al mundo, perdonar a mi cuerpo, perdonarme porque no soy lo que me hubiera gustado ser, perdonar a Dios porque me hizo no tan lindo, tan inteligente, tan bueno, tan santo, tan lo que quieras, y a otros sí, porque la comparación que nosotros hacemos también es un ataque a Dios en realidad, porque vemos que hay alguien que tiene lo que nosotros no tenemos o queremos no tener y empezamos a vivir desde este lugar comparativo que no es otra cosa que la respuesta del ataque a Dios que hay en la conciencia culpógena que en realidad le está constantemente diciendo a Dios qué injusto sos, mira cuántas injusticias hay. Y cuando uno vive en ese estado de culpabilidad, la mente te trae todo tipo de ejemplos y argumentos para justificar ese estado de pensamiento. Aquí viene Jesús a decirnos, perdóname, perdóname. Y después hay otra dimensión del perdón a Dios, más profunda, que en algún momento del recorrido en mi diálogo con Jesús y María aparece con claridad. Y es que al final empezamos a darnos cuenta que tenemos que perdonar a Dios por tanto amor. Porque hay un momento, esto es difícil de entender si uno no pasó por esa experiencia, pero hay un momento en donde es tanto el amor que Dios manifiesta al alma, y tengamos en cuenta que no manifiesta nada en comparación a lo que realmente al final del proceso realmente recibe el alma, pero es tanto el amor y tanta la insistencia que el alma llega a un momento que empieza a darse cuenta que se está escondiendo de Dios, que escapa de Dios. Hay un momento en donde el alma dice, basta, basta, no me persigas más, no me insistas más, no quiero amar, no quiero seguir por este proceso, no quiero, basta. Y sin embargo insiste e insiste e insiste. Hay expresiones llenas de belleza de Jesús y de María en mi diálogo con Jesús y María, en las que ellos dicen, vayas donde vayas, ahí voy a estar yo. Incluso dice que si su unión con el alma es tal, que si el alma fuera al infierno, ellos también irían al infierno por amor. Entonces, y uno siente eso, siente que donde va están ellos y te hablan ellos y no te podés escapar de Dios. Y empezás a tener esa experiencia de que antes estabas
escapándote de Dios y ahora ya no te podés escapar de Dios. Y si bien el alma no quiere escapar ya nunca más de Dios, sí hay un periodo en donde nosotros empezamos a darnos cuenta de que en realidad el perdón que tenemos que darle a Dios es perdonar a Dios que nos ame tanto. Y esto no es una cosa menor, porque ese perdón a Dios por tanto amor también se manifiesta en cuando nosotros vemos que hay gente o circunstancias que están muy alejadas del amor y sin embargo Dios los llena de amor. Porque como Dios ama todas las cosas, ama incluso a las personas cuando estamos haciendo disparates. Los ama con un amor que en realidad es el mismo amor con que me ama a mí y ama a todas las cosas, pero hay un periodo en donde uno también tiene que perdonar eso, perdonar que el amor ama a todos por igual, no por mérito, y bueno, como nosotros veníamos creciendo en el mérito, empezamos a sentir una especie como de injusticia en este amor que ama sin condición, incluso a nosotros mismos. Entonces, bueno, perdonar a Dios por tanto amor también es parte de ese perdón, para poder realmente pasar después al periodo del amor. Hay un momento, con esto termino mi explicación, que es en mi diálogo con Jesús y María, hay un momento donde María dice claramente, hijo mío, has terminado el camino del perdón y hoy comienza el camino del amor. O sea que este camino del perdón, que es un camino de la conciencia, tiene un principio y un final, porque es parte de la transformación. Vamos perdonando, perdonando y perdonando y perdonando, resignificando, resignificando y resignificando para que ya estemos listos para vivir única y exclusivamente en el amor. Por eso, uno de los libros de mi diálogo con Jesús y María se llama Canción del Perdón, porque es la resignificación de todo esto. Y después otro se llama Amanecer. El amanecer es en realidad cuando terminé o el alma termina el camino del perdón y empieza el camino del amor. Así que sí que es el primer paso, tiene un principio y un final, y en realidad es Cristo, es el mismo amor, lo que pasa que transformado en perdón, pero es el mismo amor de Cristo que va haciendo eso en nosotros. Gracias por escuchar. Te comprendo, porque es como si no, como no comprendemos el amor de Dios, tenemos que pasar por el periodo del perdón. En realidad, sí, claro, cuando lo has dicho, claro, fíjate, yo que estoy rezando, orando, dedicando mi vida a Dios, vale, Dios me ama, pero es que resulta que ama exactamente igual a aquel que no hace nada de todo eso. Claro, Exactamente así, así es. es que Así es, exactamente claro. igual. Claro, y entonces ese infantilismo del que veníamos, porque nosotros estamos acostumbrados al amor condicional antes de este encuentro fundante con Cristo. Y entonces, bueno, queremos de un modo u otro bueno, hay méritos. Entonces, ¿cómo puede ser que la persona que cumple con todo lo que se supone que tiene que cumplir de la voluntad de Dios, lo ames igual que el que no cumple nada de la voluntad de Dios según nuestro entendimiento? Y entonces esta cosa de cuando uno siente, ¿no?, la voz de Dios que te dice, o de los ángeles cuando ellos dicen, Dios ama todas las cosas. Uno siente una paz enorme, pero la mente siente resistencia, porque dice, ¿cómo puede ser que ame a este, o a aquel, o a esto, o a aquello? Bueno, porque no entendemos, no es que ama ese acto, ama al Claro, alma, ama ama, al alma. eso es. Ama al alma. Entonces, obviamente que no ama las guerras, pero sí ama a las almas y siempre está dispuesto, llamando constantemente para que el alma retorne al amor, una y otra vez, una y otra vez. Y eso solo lo puedes hacer si amás, solo si amás. Entonces, él ama todas las cosas en la verdad, digamos, ¿no? Entonces, este entendimiento es algo que el perdón también nos va regalando.
huelga decir que eh, mi diálogo con Jesús y María se circunscriben dentro de un proceso, así como ya había dicho que en algún momento llego al final de la noche oscura del alma. También es la parte final de un proceso en donde yo fui llevado a un estado de conciencia por la gracia del Espíritu Santo de 11 años en donde el Espíritu Santo me iba instruyendo en las grandes verdades. Esta es una experiencia de la conciencia donde las verdades universales, las grandes verdades, son reveladas al alma en forma directa y empieza a conocer lo que para el alma antes era un misterio o estaba como velado. Entonces, bueno, una de las cosas que son reveladas en esto de las grandes verdades tiene que ver con esto que acabamos de decir, con empezar a darnos cuenta que el amor ama todas las cosas en la verdad. Y empezamos a entender qué es lo que ve el amor. El amor ve el alma, el amor ve el verdadero ser que somos y que cada cosa es, y no ve otra cosa que eso. Entonces, por eso es que puede amar realmente, eh, a pesar de lo que yo pueda hacer o no. Este conocimiento es importante porque nos permite distinguir entre lo que es la superficie de la personalidad humana y la esencia, que es en definitiva el Cristo de cada uno. Dios ve al Cristo en nosotros, ve a Cristo en nuestras almas, porque lo esculpió Él, dice en mi diálogo con Jesús y María, y es lo que ve, independientemente que nosotros después actuemos como otra cosa. Entonces, aprender a ver con los ojos de Cristo es parte de la gracia de esta transformación y es parte también de la gracia que mi diálogo con Jesús y María nos trae a todos nosotros. Un nuevo entendimiento, una nueva visión, que es Cristo mostrándonos las cosas desde su perspectiva. Por eso es tan importante sus respuestas. Muchísimas gracias por escucharme. Y es toda una experiencia que vamos a ir viviendo. Cómo comprender el amor de Dios, porque eso es lo que somos. Somos amor, porque Él nos creó con amor y somos amor. Lo que ocurre es que ha quedado como disfrazado. Entonces, bueno, el perdón es como un puente. Dejo caer mi juicio, porque el perdón de Dios no tiene juicio. Entonces, claro, ya no hay nada que perdonar, solo hay algo que amar. Solo hay que amar, nada más. Pero para llegar ahí, como todavía al principio pues no estamos ahí, pues vamos dejándonos caer ese juicio, esa manera de pensar que ve la comparación y la diferencia para poder empezar a sentir el amor verdadero, el amor de Dios. Pero ese camino tiene muchas cosas. Una de ellas es la duda. Así que he rescatado otro trocito. Perdón, no escuché bien. Una de esas es que... La duda. La duda. Claro. Sí. Exacto. Tengo ganas. Sí. La duda. Entonces, bueno, me gustó mucho este trozo que voy a leer porque aquí explica cómo al principio existían esas resistencias o dudas en ti. Entonces, bueno, hay como un diálogo entre Sebastián y Jesús. Voy a leerlo. No es muy largo, pero bueno, habla sobre la duda. Sebastián, nada me daría más alegría que saberme elegido por vos para contribuir con tu plan de salvación del mundo. Pero no sé si esta es la manera real en que me llamas, o es todo un engaño de mi mente. Sé que me he equivocado mucho en esto y no quiero que esta sea una nueva confusión. ¿Por qué persiste esta duda que es tormento? Jesús, líbrame de la falsa humildad. Jesús, la duda siempre estará. Es la diferencia entre la criatura y el Creador. Solo Dios es certeza. Sigue adelante. Es mi voz la que escuchas y no te preocupes por nada. Sebastián, ¿por qué entonces ni te veo ni te escucho? ¿Por qué no hay en esto nada que sea similar a lo que he visto o conocido de otros casos?
Jesús, no me ves ni me oyes con los sentidos del cuerpo, pero me ves y me oyes con los sentidos de tu espíritu. Tu alma sabe quién está enfrente. No te preocupes por las manifestaciones externas. Sabes bien distinguir mi voz de otras. Tú conoces mi voz y la sigues porque eres ovejita de mi pequeña Grey y lo sabes bien. Yo sé lo que hago, ovejita mía. No todo puedo explicártelo. Si no tuvieras dudas, no tendrías fe. La fe gana méritos para el hombre. ¿Y crees acaso que yo te voy a privar de los méritos de la fe? Te amo con un amor sobrenatural que sobrepasa toda medida humana. Mi amor no es como el amor humano. Cuando leí esto, a mí personalmente me ayudó muchísimo, porque yo siento la voz de Jesús, pero no la siento escuchándola. No la siento como cuando oigo algo con mis oídos humanos, pero la siento cuando la leo en algún libro, la siento cuando viene como un pensamiento, como respuesta a algo. Entonces, por eso te digo que me ayudó, pero me gustaría que ampliaras un poquito cómo fue. Tú, cuando los ves con los ojos ahora o los sigues viendo con tu mente. No sé si esto es muy importante, pero creo que puede ayudar porque hay personas que los estamos viendo y los estamos sintiendo, pero nos hacemos a la idea que se tienen que ver de una determinada manera porque hay una persona que los ve de esa manera, ¿vale? Entonces yo por eso he querido sacar esto aquí. Cuando lo leí pensé, wow, esto creo que puede ayudar muchísimo, porque nos quedamos enganchados en la forma de cómo tienen que verse las cosas, o en la forma en cómo tienen que oírse o cómo tiene que ser. Y esto entiendo que es algo muy personal para cada uno, pero hay un fondo de fe y de certeza que te da paz en el corazón, que sabes de dónde viene. Sin embargo, hay este asuntito de la duda y luego el pensar si estaré perdiendo la cabeza porque oigo voces o porque veo, ¿vale? Creo que son estos dos puntos y esto es lo que me gustaría que hablaras un poco de ello. Muchísimas gracias también, Rosa, por traer esto al diálogo que creo que es sumamente importante. Tan importante que, de hecho, en la primera parte de mi diálogo con Jesús y María, habla bastante de esto. Hay varios extractos o varias partes en donde va eh, justamente desarrollando esto, ¿no? Que es, fíjate que esta obra, cuando yo la voy recibiendo, no decía Jesús o Sebastián, decía el pensamiento. Cuando dice Jesús o María o el arcángel Gabriel, decía el pensamiento. Por cuestiones editoriales y de practicidad de la lectura, se me pidió que lo personalice, ¿no? Pero ¿por qué yo antes le ponía el pensamiento? Y hay un diálogo que habla de esto, del puro pensamiento. Porque en realidad yo empiezo a recibir, digamos, la revelación desde el puro pensamiento de la mente de Cristo. Es puro pensamiento, un pensamiento que tiene una cualidad distinta del pensamiento humano, porque es como una saeta, ¿sí? Que viene sin ninguna participación volitiva de mi parte, como si, digamos, si yo tuviera que buscar una comparación, sería como que uno está caminando por un parque o por cualquier lugar que camine y de repente siente una voz, escucha una voz, pero no sabe de dónde viene, pero la escucha con claridad y es el puro pensamiento manifestándose, ¿no? Y la mente humana la recibe con perfecta claridad
no hay una voz, sino que hay puro entendimiento, y en cuestión de el instante de un instante, se le revelan al alma grandísimas verdades que no cabrían, digamos, en toda una biblioteca enorme de libros si quisiéramos ponerla en palabras. Es el puro pensamiento divino expresándose en el alma. Y así es como en realidad le va siendo revelado el conocimiento al alma, de conocimiento divino a entendimiento humano. Y esto es puro pensamiento, entra en el ámbito de lo informe, es decir, en eso no hay forma, porque es puro pensamiento divino pensándose en mí y dejando al alma una cualidad muy diferente de la que recibe cuando es un pensamiento humano. Hay un capítulo en mi diálogo con Jesús y María que muestra cuáles son los efectos de recibir este pensamiento divino para poder hacer un discernimiento claro entre lo que es realmente un pensamiento divino que se piensa en mí y lo que es una inspiración humana, ¿no? Por más elevada que sea, que tiene una cualidad diferente, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, si bien la manifestación venía del puro pensamiento y se experimentaban como pensamientos que no pienso, es decir, el alma lo experimenta de esa manera, después, en el caso de la experiencia de mi diálogo con Jesús y María, empezamos a darnos cuenta que Cristo nos va a hablar de muchísimas maneras diferentes. Si bien yo no puedo decir que mi camino sea el que hace todo el mundo, porque sería contrario a la verdad que me fue revelada, en el sentido en que no sé si todos hacen exactamente el mismo camino en cuanto a las formas de revelación. Sin embargo, sí creo que todos, de alguna manera, reciben esto que voy a decir ahora, que es que empezamos a darnos cuenta que Dios nos habla de incontables maneras. En mi caso, eso incluyó el puro pensamiento en la abstracción perfecta del conocimiento divino que se manifiesta en mí y que revela las grandes verdades, y también en visiones místicas, es decir, visiones con formas, es decir, la humanidad de Jesús, la humanidad de María, la forma angélica de los ángeles y muchas otras cosas que tienen forma muy concreta, pero vistas desde los ojos del alma. El espíritu tiene visión. Todos los sentidos que tiene el cuerpo en realidad son un émulo o una representación no fidedigna de los sentidos del alma. Esto también se explica y se manifiesta en mi diálogo con Jesús y María. Entonces, el alma es capaz de ver, oler, sentir y escuchar. Porque de hecho también es capaz de cantar. Entonces, por eso es que el ego, cuando distorsiona la verdad en el cuerpo, agarra todos estos sentidos espirituales y los transforma en sentidos físicos que son, digamos, una representación no fidedigna de la verdad. Pero acordémonos que le hemos dicho en varias oportunidades que el ego en realidad distorsiona la verdad. Nunca crea algo nuevo, porque no es creativo, distorsiona la verdad. Entonces, a la manera de ver de Cristo en mí, la transformó en una visión física. A la manera de oír del alma, la transformó en la audición física. ¿Sí? Pero la realidad es que nosotros vemos con el alma. De hecho, ni siquiera vemos con el cuerpo, porque es la mente la que le pide a los ojos que traiga una imagen para poder darle un significado. Es decir, que el ojo o el oído o el tacto o cualquiera de los sentidos corporales serían inertes sin una mente que los utiliza para justamente poder sentir algo específico. Bueno, el alma es lo mismo. Entonces, también he recibido y recibo
visiones místicas que tienen que ver con ver la humanidad de Jesús o lo que me es mostrado, lo que sea que me es mostrado, pero el alma sabe que son siempre simbológicas, es decir, son símbolos que utiliza la mente de Cristo para que yo pueda entender con mi humanidad e integrar mi humanidad también en el diálogo. Nunca son la verdad. La visión mística nunca es la verdad directa. Es también una representación del Espíritu Santo unido a la verdad. Es digamos, la representación simbólica más cercana a la verdad que podemos llegar como seres humanos. Entonces, a veces vemos cosas a través de nuestra imaginación, porque el Espíritu utiliza nuestra imaginación para dar una figura humana, una figura concreta. Y aquí, eso que vemos a través de la imaginación, que es una imaginación, una visión imaginaria espiritual, digamos, le aplica lo mismo que decíamos con respecto al pensamiento. Si bien utiliza la imaginación humana para comunicarse con nosotros a través de símbolos, y a eso llamamos visión mística o visión espiritual, lo cierto es que la cualidad de esa imagen es distinta que la cualidad de la imagen que nosotros creamos en las fantasías de nuestra imaginación. No solamente por la certeza de lo que trae, sino por los efectos que deja en el alma. Esto está explicado también en mi diálogo con Jesús y María. Entonces, para concluir con esto, la manera en que Cristo habla al alma es múltiple. Le habla con el pensamiento, con el puro pensamiento, tal como lo mencioné anteriormente. Le habla a través de la visión mística de lo que son visiones imaginarias, divinas. Escucha también la voz de Dios como si fuera una persona, pero la escucha con los oídos del alma. Y aplica lo mismo que dije con la imaginación y el pensamiento. Y también el tacto. En muchas oportunidades podemos sentir olores que nosotros sabemos que es el olor de la santidad, lo sabemos sin saber cómo, lo sabemos que es el espíritu que está oliendo ciertos olores que no son mundanos y sin embargo le dan esa paz típica de la experiencia mística al alma y por sobre todo una gran certeza. Entonces, podemos oler la presencia de Cristo, la presencia de María, podemos sentirla en nuestra piel, cuando uno va caminando, por ejemplo, y siente que te están agarrando. Y bueno, porque también el tacto es usado por el Espíritu Santo para la comunicación. Y por último, hay una manera de comunicación de Cristo hacia nosotros que tiene que ver con hablarnos en la vida. Hay un capítulo muy lindo donde María dice que voy a enseñarte a leer el libro de tu vida. Y empieza a desarrollar este concepto. Y es, o este conocimiento, ¿no? Que es empezar a ver a Dios en los demás, en la cotidianeidad, en los aspectos de la vida, en los árboles, en las cosas, en la naturaleza, en la creación, en todo. Y ahí, cuando Dios empieza a hablarnos de esa manera, ahí entonces empezamos a poder decir con certeza y veracidad, Dios está en todas las cosas. Porque lo cierto es que Dios está en todas las cosas y que nos habla de amor en todas las cosas. Por eso es que es perfectamente posible contemplar una flor y descubrir grandes verdades, o en un amanecer, o en un salir a caminar en una caminata contemplativa en un parque o en donde sea, o en la oración, o en una conversación con una persona. Hay un momento muy claro en mi diálogo con Jesús y María donde Jesús dice que a partir de ahora te voy a hablar en tus hermanos y hermanas, porque Él quiere que también que tengamos esta experiencia, la experiencia de que Dios me habla a través de lo que me dijo alguien, que tocó mi corazón, o esto que vos decís de
bueno, alguien que revela tal verdad y yo sé de alguna manera que esa es la verdad y bueno, es porque ya mi alma está lo suficientemente iluminada como para poder reconocer la voz de Dios y en todas las cosas. Por eso usa esta expresión que vos mencionaste anteriormente, Rosa, donde dice, el alma sabe quién está enfrente. Nuestra alma, cuando ya está en la unión con Cristo, sabe muy bien distinguir la voz del ego de la voz de Cristo. Y es un camino esto también, porque la duda, a la cual vos te referías, tenía que ver con eso, con que en el principio las dos voces se escuchan, tanto la voz del ego como la voz de Cristo. Y uno no sabe distinguir bien cuál de las dos voces está escuchando. Por eso Jesús viene a ayudarnos a estar tranquilos con eso, porque poco a poco nos vamos acostumbrando a discernir con perfecta claridad cuál es la voz de Cristo en nosotros y cuál es la voz del ego en nosotros, al punto tal que, llegado un momento del camino, dejamos de prestarle oídos a la voz del ego y solo tenemos oídos y atención para la voz de Cristo. Y ahí es cuando Cristo tomó posesión completa de la mente y del alma humana. Pero hay un proceso. Estamos tan embebidos en la voz del ego, en esa voz falsa que hemos ido construyendo a lo largo del camino al principio de la vida, que bueno, tenemos que acostumbrarnos a oír la voz de Dios y finalmente distinguir y soltar, porque es un acto de la voluntad. Oír la voz de Dios es un acto de la voluntad, es lo que el alma elige oír, por eso es que es perfectamente es posible elegir solo el amor, porque es un acto de la voluntad. Sin embargo, necesitamos entrenarnos en la escucha divina. Y mi diálogo con Jesús y María muestran este camino de ir incorporando, ¿no?, esta experiencia mística y distinguiendo entre una voz y la otra. En el diálogo que vos compartiste recién, se evidencia que el alma está usando una comparación, porque hasta ese momento el alma, que es principiante en la escucha divina, busca comparar. Entonces dice, ¿qué es esto que escucho? Y trata de compararlo con sus otras experiencias y ninguna le cierra, porque es que es una experiencia tan única, tan inefable, que no tiene con qué compararlo. Y ahí es donde le genera la duda, porque no entiende. Pero es un proceso y paso a paso se va recobrando la capacidad de escuchar la voz de Dios y de escuchar los sonidos y las vibraciones celestiales. Esa es una capacidad innata del alma, pero que estaba adormecida. Entonces, bueno, también hay que tener paciencia con respecto a esto. Es como aprender a ser músico. Hay un camino, la capacidad está, pero uno tiene que ir entrenándose y la diferencia en este caso es que es Dios quien lo hace por nosotros, pero sí se está desarrollando en el diálogo que vos decís, despertando el oído espiritual, ¿no?, para poder distinguir perfectamente cuál es la voz de la verdad o la voz de la ilusión y finalmente decir, bueno, solo me interesa la verdad, vivo en la verdad y ya sé distinguir entre una cosa y la otra y ya la duda desaparece. Muchísimas gracias por escucharme. Sí, y bueno, todo esto que has comentado ahora me hace recordar un poco, en específico, una experiencia que tuve mientras estaba un día muy, muy nublado, a punto de hacer tormenta, en la playa. A mí me gusta pasear, ir a meditar a la playa, contemplar. Y ocurrió algo, y es que estaba todo como muy, el mar estaba como muy encrespado. Yo estaba en la playa, apoyada en una roca, muy encrespado, el cielo muy negro, y empezó a hacer como truenos y me entró miedo. Entonces ese miedo, me llamé a Dios y empecé a perdonar el miedo que sentía a lo natural, al espacio natural. Y lo que sucedió, porque estuve bastante rato,
No sé cuánto rato, pero igual estuve media hora, estuve mucho rato. Y entonces volví a abrir los ojos y había parado el mar, el cielo se había abierto y un rayo de luz estaba encima del mar y se veían todos los reflejos plateados. Luego unas gaviotas que pasaban volando súper felices. Y luego, o sea, sentí como que lo que yo había perdonado había surgido un cambio, ¿vale? El caso es que me fui y cuando me fui el cielo estaba todavía negro, o sea, oscuro, o otra vez estaba oscuro. Entonces lo que me ha hecho pensar ahora es si realmente ese cambio se produjo a ojos de todos, porque como estaba sola no lo sé, o solo lo vi yo. Por lo que estabas diciendo ahora de que vemos. Pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Si realmente sucedió o no sucedió, no tiene mucha importancia. Sí que había una cosa curiosa, y es que sentí un olor muy peculiar, por lo que has dicho de los olores. Y ese mismo olor se me ha repetido muchas veces en meditación. Yo eso te lo pregunté una vez. Hay un olor que es como extraño, no te lo sabía describir, que se... Entonces, bueno, tampoco tiene mucha importancia si realmente el clima cambió o no cambió realmente a ojos de los demás, ¿no? Porque la que estaba percibiendo allí era yo. Lo que sí había todo un fondo de paz, una paz que parecía que, o sea, había desaparecido todo el miedo a que pudiera venir una ola y me llevara, o el viento, o lo que sea, ¿no? Entonces sí creo que esa es la característica más clara de que desaparece el miedo, entonces desaparece la duda. ¿Podría ser un poco eso? Si hay algo que comprendí desde mi experiencia personal y creo que está claramente evidenciado en la obra de Mi diálogo con Jesús y María, es que una vez que se inició el proceso de cristificación, por ponerle un nombre, que es esto del nacimiento de Cristo en nosotros, o la noche oscura del alma, eh, pongo en contexto estas expresiones porque en realidad nosotros estamos en proceso de cristificación desde que llegamos al mundo y desde antes también. Pero bueno, esta es una etapa muy particular que podríamos decir, por ponerle algún nombre, la etapa final, ¿no?, de la iluminación de la conciencia, donde empezamos a vivir como el Cristo viviente que somos en verdad. Y pasamos por este proceso que hablamos al principio de este diálogo y que Mi diálogo con Jesús y María vienen a evidenciar. Si hay algo que he comprendido desde este camino de Mi diálogo con Jesús y María, es que una vez iniciado ese proceso, el Espíritu Santo no va a dejar de usar absolutamente nada de lo que exista en nuestra humanidad para este proceso. Se sirve de todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos sentir olores? Sí, y normalmente eso ocurre. Podemos tener visiones que son totalmente humanas, o sea, que vemos con los ojos físicos y que sabemos muy bien que es una visión humana, pero cuyo significado es tan trascendente que en realidad es una visión humana, entre comillas, pero, o física, por decirlo de alguna manera, pero que en realidad está hablándome del cielo a través de él, de esa experiencia. Sí, claramente sí. Porque incluso también va a usar las experiencias humanas, la enfermedad, el dinero, las relaciones, todo lo va a usar para y hablarnos. Entonces, por eso es que hay un capítulo en Mi diálogo con Jesús y María que dice, habla de esto, ¿no? Y Jesús nos da un discernimiento bien claro y dice, por sus frutos lo conoceréis. Él dice que cuando explicó esto no se refería a las personas solamente, sino a todo. La experiencia mística también la empezamos a entender desde los efectos. Y ahí están listados los efectos que produce cuando realmente es algo que procede de la conexión espiritual. Entonces, esa visión la vio todo el mundo, quizá con los ojos del cuerpo sí, pero con los ojos del alma no, porque el significado que eso tenga depende totalmente de mi conexión con Cristo.
Por eso es que es perfectamente posible que la verdad esté frente a nosotros y no la veamos, porque nosotros la podemos negar. Cuando nosotros no estamos unidos a la conciencia de Cristo, en realidad lo que hacemos es que le damos un significado a todo tan desprovisto de verdad que en realidad, bueno, todas las cosas que están aquí para hablarme de Dios no me hablan de Dios porque yo le di el propósito de que me hablen de separación. Entonces no puedo oír la voz de Dios en todas las cosas cuando estoy en ese estado de conciencia. No puedo ver escrita la palabra de Dios en la creación, porque mi mente todavía no está dispuesta a escucharla ni a leerla. Entonces, cuando ya la mente se unió a la conciencia de Cristo, es decir, se empieza a elevar en la unión crística, bueno, el entendimiento también se transforma. Entonces las cosas pasan a tener un significado totalmente distinto. El vuelo de una paloma te va a evocar el vuelo de la libertad de los hijos de Dios. Y podés perfectamente entender por qué existen las aves. Porque las aves existen para hablarte de Dios y vos llega un momento en donde podés entender perfecto qué aspecto de Dios me están evocando las aves. Y lo mismo todo lo que hay en la creación y todo lo que acontece en la vida. Entonces todo lo podés llevar a la sabiduría, al conocimiento de la verdad. Esta también es una de las razones por la cual Jesús, al usar las parábolas, usaba ejemplos del cotidiano vivir o de la naturaleza. Estos ejemplos no eran ociosos, me explica él. Si bien tenían la intención de generar un tipo de lenguaje y de comunicación eh, lleno de belleza, de sabiduría y por sobre todo que pueda ser entendido por todo el mundo, digamos, sin necesidad de una gran intelectualidad, porque ese era el propósito de esa enseñanza de las parábolas. Sin embargo, lo que no es ocioso es los ejemplos que él usa. Y usa ejemplos del cotidiano vivir y de la naturaleza para que nosotros empecemos a desarrollar la capacidad o a recuperar la capacidad de ver a Dios en todas las cosas. Entonces, puedo verlo en esa experiencia que vos dijiste, en cualquier otra experiencia y demás. De hecho, hay una visión mística puesta en mi diálogo con Jesús y María, a pedido de Jesús, donde me es dada a mí la gracia de ver cómo todas las cosas son expresión de la luz de la vida, ¿no? Que es Cristo. Y cuando se hace la descripción de todas las cosas que se ven en esa visión, se ven cosas cotidianas. Un tren, un árbol, un tacho de basura, personas, flores. Pero por algo está el tacho de basura y por algo se me mostró la luz ahí también. Porque ciertamente Dios está en todas las cosas. Entonces, cuando se abre el entendimiento humano en razón de la verdad, empiezo a tener estas representaciones simbológicas que vos manifestaste recién, que pueden parecer a simple vista muy cotidianas, pero en la conexión profunda con el Espíritu sí que es el cielo hablándonos. Porque en rigor de verdad, todo es experiencia mística. Dios nos habla absolutamente en todas las cosas y a través de todas las cosas y todas las personas. Pero bueno, si uno no está en disposición de escuchar, simplemente lo que sucede es que no oye, pero él sigue hablando, sigue hablando. Dios, la palabra de Dios es eterna, por lo tanto no puede dejar de hablar y, y nos habla en nuestras cuestiones cotidianas, sin lugar a dudas, para mí. Sí, claro. Es que lo pienso, o sea, es tan fácil como estaba oscuro, de golpe se abrió el cielo y hubo un rayo de sol y luego se volvió a poner oscuro. No hay más. Lo puede haber cualquiera y no hay más. Pero claro, si yo he hecho todo, he estado haciendo toda una entrega de mi miedo y justo cuando termino eso abro los ojos y entonces se ha abierto el sol, pues claro, está Dios ahí y quien mira el alma. Si tiene que mirar el alma, porque si no,
no lo ves, no lo ves con el corazón, no lo ves con el entendimiento, no lo comprendes, no lo comprendes. Lo ves, pero no lo comprendes. Es como si todo, del mismo modo que Dios puede amarme si estoy meditando, como si, que si no estoy haciendo nada, me va a amar igual, o va a amar igual a todos, pues igual Él expresa su amor a todos, pero ¿quién lo recibe? ¿Quién lo ve? Esa es mi voluntad. Y como bien dices, es un entrenamiento durante a veces tiempo en el que somos ayudados con estas sincronías, con personas, con sentires, pensamientos, cosas que suceden. No sé, yo me acuerdo de una vez que creo que en ese entonces estaba haciendo un curso de milagros, nada más que hacer mi lección cada día, cada día, cada día. Y llegó un momento que dije, Dios mío, ¿realmente sirve para algo esto que estoy haciendo? Y abrí el libro y en un sitio había una frase justo que ponía, con todo lo que estás haciendo o algo así, que te parece que no es nada, un pájaro con el ala rota volverá a cantar. Pensé, mira qué bonito. Era como un significado de lo que estás haciendo, tú no lo ves, pero en algún lugar del universo. Bueno, pues ese día, que eso dije por la mañana, ese día me encontré un pájaro con el ala rota en la calle de donde vivía yo. Lo cogí, me lo llevé a mi casa, le di de comer, bueno, fui a comprar una jaula y todo, lo que veía era como un lorito. Y no me acordé de eso. Pero luego, a la noche, me acordé. O sea, que realmente era como un milagro haberme encontrado ese pájaro. Y estuvo unas semanas conmigo hasta que se curó el ala y, bueno, lo solté y se fue, ¿no? Y se fue a volar otra vez, porque es que en donde vivía yo entonces había un montón de loritos. Bueno, da igual, eso el detalle tampoco, pero realmente no nos damos cuenta, pero eso fue muy significativo, porque yo no me he vuelto a encontrar un pájaro con el ala rota nunca más. Y me lo encontré ese día cuando yo había pedido ayuda. Y eso me dio la fuerza y la voluntad para seguir. Y lo terminé y seguí y ya estuve, ya no lo dejé nunca más. Fue como una señal tan clara para mí que nunca más volví a dejarlo. O sea, vamos a tener esas señales cuando nos ven que realmente nos estamos perdidos y nos vamos a caer y no sabemos qué hacer y ¡pum! Va a aparecer algo, no sabemos qué, porque para cada uno va a ser de una manera en que tú sabrás que te ha respondido y te ha dicho, ¡guau! Yo pensé, pues es que en algún lugar del mundo está ocurriendo algo por lo que yo estoy haciendo, o sea, perdonando, o sea, y Dios me ha dicho, sigue, pues sigo, ya está, ya no hay duda, y todavía estuve mucho tiempo perdonando, ¿eh? O sea, que pero ya no, ya está, ya no dudé. O sea, sí que a lo mejor me costaba más o menos, había días o cosas que me sucedían, pero eso fue tan claro que es que, ¡buah! Me quedó ahí, ¿eh? Fue una señal muy clara y hace mucho tiempo de eso. Y hasta hoy, que seguimos teniendo señales, eso es. Y cada vez más, porque vamos empezando a darnos cuenta que la vida es un milagro constante. Hay un momento en donde nosotros decimos esto del pájaro en ese momento es un sincronismo, es un milagro, y después no recibí milagros, y después a 3 días después, por ejemplo, otro milagro y demás. Pero la realidad es que esos milagros ocurren constantemente en la vida, en nuestro cotidiano vivir. Cuando nosotros vamos creciendo en la unión con Cristo, vamos empezando a acceder a la mentalidad milagrosa, que también incluye el hecho de ver los milagros de la vida. Estar vivo es un milagro. Mm. Estar vivo es un milagro. Existir es un milagro. Hay quienes expresan este estado de conciencia o este estado de conocimiento como
el recuperar la magia de la vida. No es magia en el sentido de que no es una ficción, pero sí es magia en el sentido en que empezás a descubrir que la vida es tan grande, es tan increíble, como no sabemos cómo lo hace, pero orquesta todas las cosas para el bien de uno, uno queda maravillado. El asombro y el maravillarse es uno de los sentimientos que más se desarrollan en el camino místico. Por eso es que el final del camino místico, por decirlo de alguna manera, o de esta etapa del camino místico, es la reverencia. Empezamos a reverenciar a la vida, porque la verdadera reverencia, reverenciar a Dios en el sentido en que Dios te sorprende constantemente. Hay capítulos enteros en Diálogo con Jesús y María, donde Jesús y también María dice, déjate sorprender por mí, déjate sorprender por mí, porque nos va sorprendiendo, es exactamente como vos lo planteaste, al menos desde mi experiencia, que empiezan a aparecer los libros que tienen que aparecer, las personas que tienen que aparecer, las estampitas que tengan que aparecer, si te gustan las estampitas, eh, la frase que justo tenías que recibir y que te logró responder una pregunta que quizás hace años que estaba en tu corazón y justo en ese momento un cartel de neón expresa una frase y vos estabas en un bus, en un colectivo y la ves, decís, ¿qué fue eso? Y hay un antes y un después, como vos decís, o sea que sí fue una experiencia significativa, porque hay una significación de lo que ha sucedido en ese momento y uno lo integra. Bueno, es la conexión del alma con Cristo, es la conexión del alma con Cristo, así que sí, los milagros son constantes, la diferencia es que uno ya empieza a abrirse y a permitir que a verlos, digamos, ¿no? Pero me gusta mucho tu ejemplo porque, bueno, en mi caso fue igual, todo tipo de sincronismo de esa especie, de ese tipo de acontecimientos, y uno queda maravillado. Y ahí también es el principio es porque al principio hay dudas, porque venimos de una costumbre tan mental, tan racional, que todo lo queremos explicar, a todo le queremos dar una explicación concreta, humana, física, y aquí viene Cristo a llevarnos a una experiencia nueva, a aceptar el misterio de la vida, a aceptar la magia de existir. Y a la mente le cuesta al principio, le cuesta muchísimo, algunas más que otras, porque bueno, son más mentales, ¿no? Pero porque, por ejemplo, un poeta quizá pienso que quizá le sea un poquito más fácil, ¿no? Conectarse con esto. Quizá no, no sé, estoy especulando, pero la realidad es que lo que sí es cierto desde mi experiencia es que nosotros pasamos de ser personas muy mentales, donde todo lo explicamos, tratamos de darle a todo una explicación cerrada y entonces negamos la posibilidad de que nos podamos conectar con el misterio de la vida, la magia de la vida y esta reverencia que uno siente hacia un Dios que es simplemente increíble, tan inmenso y un alma tan vasta, que bueno, por eso es que nos cuesta creer en Dios, porque es que a la mente pensante le cuesta tanta magnificencia, tanto amor y tanta magia. La magia del amor existe y es esto que vos decís, te habla en todas las cosas. Gracias por escucharme. Sí, toda una aventura cuando empiezas a abrirte a eso. Cuando empiezas a abrirte a eso nos sorprende, Sí, es verdad. Bueno, pues este viaje ya, ya lo hemos empezado. Sin Yo creo que duda, hoy perdón, pero quería no perder la belleza de lo que dijiste y entretejerlo con una expresión que dice que vos decís de la aventura, que es este viaje. Y fíjate que desde el inicio Jesús dice, en el primer diálogo, perdón, en el segundo, pero dice, así comienza nuestra historia de amor, una historia que no terminará jamás.
Y es eso, es un viaje de amor, una historia de amor, una aventura, la aventura del amor hermoso la llama de hecho María, ¿no? Y es una aventura que realmente alegra la vida, te hace sentir vivo de verdad y bueno, y te motiva también, ¿no? El misterio de Dios es algo que fascina al alma, fascina al alma. Entonces, yo creo que no hay nada más lindo que renunciar a nuestro apego al racionalismo para poder abrirnos a una experiencia diferente que la experiencia del corazón, unido al corazón de Dios, que nos empieza a mostrar todas estas maravillas de Dios que alegran realmente al alma. Gracias por escuchar. Gracias, Sebastián. Yo creo que por hoy podríamos dejar aquí el diálogo. Vamos a continuar, ¿vale? Pero yo creo que hoy podemos dejarlo aquí y continuaremos con estos diálogos con Jesús y María muy pronto para ir hablando de ellos. Entonces, si quieres, nos unimos en silencio unos minutos y cerramos por hoy. Muchísimas gracias.